Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a darle mantenimiento al mecanismo de transmisión de esta máquina fresadora. Eso implica de que vamos a destaparle a ambos lados, acá y acá, para que podamos sacar la polea. La polea es una polea regulable, ajustable y también le dicen variadora de velocidad. Entonces, porque en el video anterior que hicimos, en el trabajo anterior que hicimos, le cambiamos aceite a la caja de velocidad y pudimos observar de que el mecanismo de transmisión de velocidades es sencillo. Solo puede optar a dos transmisiones, velocidades altas y velocidades bajas. Pero ¿cómo varía la velocidad? Lo hace a través de ese mecanismo de correas y poleas. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces aquí tenemos el mecanismo de correas reguladoras. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a bajar el disco de este lado, vamos a observar cómo está en la parte inferior, la correa también vamos a observar, vamos a bajar todito esto. Para que desmontemos todo esto necesitamos quitar la manivela, la que nos ayuda a hacer la regulación. Esta manivela es la que nos ayuda a nosotros a hacer la regulación y para que después podamos sacar el eje que está allí. Entonces, para que nosotros podamos sacar este disco de acá, lo que vamos a hacer es desacoplar el tornillo que ayuda a regular el ajuste de los platos de la polea ajustable. Entonces, ese tornillo va a ser, vamos a ver, acá tenemos que buscar para que salga todo. Este es el prisionero. Después de quitar el prisionero, tenemos que venir a quitar tres pernos que están ahí escondidos, que lo vamos a buscar con la volanta, con esta volante. Acercar la cámara para ver si se mira ahí al fondo el tornillo. Ahí se va a ver en cierto momento, ahí va pasando uno. Entonces son tres tornillos los que están ahí escondidos. Hay que sacar esos tres tornillos para extraer la volante y ahí viene todo ese mecanismo. Puesto allá afuera lo vamos a analizar. Fíjate, hermano. Habiendo extraído los pernos que sujetan acá la volanta, lo que ahora y el prisionero de acá, lo que ahora vamos a hacer es dale, mover acá para que libere el prisionero. Dale, jálalo, ahí va, dale, va. Ahí ya liberó y aquí ya salió. Ahora necesito de que, dale, jálelo, sin miedo. Ahí, dale otra vez. Dale, Pedrito, muy bien, ahora sale por el otro. Y esta es parte de la ingeniería en INATEC. Tomaron una foto ahí con eso, dándole vuelta. Ese no es el escudo de Capitán América. Ya. Entonces en la parte superior, acá, este es el eje que va directamente a la caja de transmisión, donde están los piñones que estuvimos viendo en el trabajo anterior. Entonces acá adentro está el segundo plato. Esta es la correa, acá al fondo está el motor y podemos apreciar, aquí podemos apreciar la otra polea ajustable y el gran, vamos a decir así, el resorte, que es el que la mantiene presionada. Entonces vamos a sacar la correa la vamos a sacar pasando por el eje aquí a este lado y llevándola allá al fondo, lo más al otro extremo para que la saquemos. Entonces aquí ya sale y ahora hay que llevarla allá abajo. Alguien por ahí que meta la mano, que vaya allá abajo
allí, hasta donde finaliza el eje. Ahí. No, Pedro, quédate. ¿Cómo no? Ahí tiene que dar. Lo que pasa es que por aquí no puedo meter la mano yo. Pero si Pedro mete la mano por ahí, dale Pedrito. Cuando necesita, ahí ya, ahora jálenla hacia abajo. Jálenla hacia abajo. Ahí ya salió. Del mecanismo consta por una manivela y tiene un par de balineras interna o rodamiento. Internamente hay un tornillo que es el que permite ajustar el acercamiento o alejamiento de este otro disco. Entonces vamos a sacar, vamos a ver cómo sacamos acá. Vamos a poner así para que podamos ver. Internamente está un tornillo tuerca. Ese es el mecanismo, trabaja linealmente. Según como nosotros giremos, esto va a avanzar. Como ahí internamente está acoplado a esto, por lo tanto lo que hacemos es acercar o alejar a los discos allá. Entonces en este sentido él se va acercando, entonces acá a este lado es donde él sale, porque es una rosca izquierda. Hasta eso hay que manejar, una rosca izquierda. ¿Ya vieron cómo se va alejando? Eso es lo que permite disminuir la separación entre los discos. Entonces vamos a sacar el tornillo para limpiarlo. Lo vamos a ingresar ahí. Esto era lo que querías ver vos, Carlos. Y eureka, nada. Queda mal. Y tenemos ahí en este es donde está el tornillo, miren, ¿es o no es? Sí. Ahí está internamente el tornillo. Entonces aquí debe estar la tuerca. Ahí está la tuerca. Eso es lo que permite el alejamiento de. Ahora lo que yo quiero es que miremos cómo es que funciona este mecanismo, cómo es internamente la máquina, los ejes que están. Vamos a tratar de hacer un pequeño diagrama de una cadena cinemática de los componentes que están ahí. Entonces, comenzamos en la parte inferior. Vamos a tener en un eje va a estar montado un motor. Este va a ser el motor. Tiene sus balineras y bueno, ya todos ustedes manejan eso, ¿verdad? Acá en este motor vamos a encontrar nosotros una polea de discos ajustables, que es bueno, hay personas que le dicen poleas reguladoras de velocidad, ahí le dicen poleas ajustables, tiene varios nombres. Acá en el final del eje pudimos observar que hay un resorte, vamos a decir así, una cadena cinemática de un resorte, que es el que le permite vamos a decir así, este resorte es el que le permite a la polea mantenerlo presionado para que mantenga apretada la correa cuando ésta se ajuste. Ahora venimos en la parte superior, la correa une para hacia arriba, vamos a decir hasta más o menos por ahí. Aquí en esta parte nosotros vamos a encontrar lo que estábamos viendo los otros dos discos. Aquí viene el eje. En este eje hay un tornillo con un avance automático, perdón, manual, porque es una manivela. Entonces aquí vamos a dibujar una pequeña manivela. Así, de esa manera, esa es la manivela. Aquí hay otro par de balineras. Las balineras en una norma no se representan así, pero luego lo vamos a hacer así. Aquí hay otra balinera, que es la que le permite, según el giro que le demos a esta manivela, pues le permite acercarse o bien alejarse a este disco que está acá. Este disco que está acá va en el árbol principal que sale acá.
En ese árbol están montados dos piñones, que son los que vimos en el trabajo anterior. Un piñón grande que engrana con un piñón pequeño. Este es el árbol portafresa ahí. Entonces, aquí en este árbol portafresa hay un piñón pequeño. Aquí en el árbol portafresa hay un piñón grande. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, en este árbol hay dos piñones acá. Cuando el grande engrana con este, se obtienen velocidades altas. No nos confundamos. Cuando el pequeño engrana con este de acá, con este grande, entonces se obtienen velocidades bajas. Esa es la cadena. Y aquí se monta el árbol portafresa. Aquí se monta el árbol portafresa ya de la máquina. Pero, ¿qué es lo que en realidad permite que acá nosotros variemos la velocidad? Todos saben de que en el caso del mecanismo de correas y poleas, el cálculo de velocidades se da por el cambio o la variación de los diámetros. En todo caso, este sería el motriz, porque es donde está montado, la polea está montada en el motor. Este sería el conducido, porque es donde nosotros vamos a encontrar, vamos a recibir la transmisión. La relación de transmisión ustedes las deben de saber también, ¿verdad? Hay una ecuación para eso. N1 sobre D1 va a ser igual a D2 sobre N2. Y de esta relación de transmisión se hacen los cálculos. Pero eso se hace cuando la polea es una polea normal, o sea, tiene un canal y no se puede variar el diámetro. Pero nosotros aquí variamos el diámetro. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que cuando yo lo giro en un sentido y este disco de acá se va retirando, ¿qué es lo que va pasando? La correa va perdiendo distancia. El diámetro de aquí se va haciendo menor y este de acá se va haciendo mayor. Eso ocurre de manera inversa. Cuando yo lo giro, el disco se va acercando. Al ir acercando el disco, va presionando la correa. La correa va buscando hacia arriba. Al ir la correa hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Va agrandando el diámetro. Va agrandando el diámetro. Significa que este diámetro se va haciendo más grande, este diámetro se va haciendo más pequeño. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Velocidades bajas. El diámetro de acá se va a hacer más pequeño y este diámetro de acá se va a hacer más grande. Entonces obtenemos las velocidades bajas. Y es por eso, ¿verdad? Es así como trabaja el mecanismo de poleas ajustables, o como le dicen, poleas reguladoras de velocidad. Dale un par de golpecitos.
Suavecito. Aquí tiene otro snack, mira. Entonces, esto aquí hay que lavarlo. No le echen mucho, dice, pero miren cómo está la balinera. ¿No le vamos a quitar esa máquina? No, no, ya no. ¿Para qué vas a sacarlo para este lado? Hay que lavar aquí. Ahí donde está el disco. Hay que lavar bien aquí el tornillo, que quede limpio aquí esto. Aquí hay que secarlo también. Entonces vamos a ver. Este es esta está montada en el eje del motor. En el eje del motor. Y este es el resorte que ayuda a mantener unido ahí la. Vamos a ver si logramos meter el. Ahí se mira ahí, ¿verdad? Ahí llega el final de la ahí se mira. Ahí se mira el resorte, que es el final del eje del motor. Le corto esa parte. Entonces aquí es la polea ajustable. Entonces, la correa tiene que pasar hasta allá. Después de que pase allá, la dejamos en este canal y ya sube acá. Pasa arriba y ahí va a quedar, esperando a que cuando nosotros metamos el disco.